El pasado 3 de mayo ocurrió un hecho en Venezuela, en especial en el estado costero de La Guaira, que ha dado un gran giro a la situación en esa nación suramericana. Se trata de la denominada Operación Gedeón, un intento de grupos disidentes venezolanos y de una fuerza de seguridad privada con sede en los Estados Unidos para infiltrarse en Venezuela y asesinar a funcionarios y hasta secuestrar al presidente Maduro. Ante el fracaso de esta operación, la primera lectura, la lectura obligada, es que se ha producido un fortalecimiento del chavismo y de Nicolás Maduro, y en particular que ha corrido en perjuicio de Juan Guaidó y de sus seguidores. Para comentarnos la situación actual en Venezuela, tenemos con nosotros a Oscar Guedes, que está aquí no por ser ciudadano venezolano, sino en su condición de editor internacional de CDN. Buenos días, Oscar Guedes. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, Nelson. Un saludo y como siempre un saludo a la audiencia de Enfoque Matinal. Mira, se está dando una situación al revés. El entrevistado está en el estudio y el entrevistador en su casa. Dinos, Oscar, háblanos de Venezuela. Otra de las peculiaridades de esta situación de la pandemia y el COVID-19. Hoy estamos nosotros en situaciones inversas. Mira, la situación en Venezuela, como siempre, como viene siendo en los últimos años, es muy compleja. El gobierno y la población, por supuesto, en general, porque es la que siempre sufre las consecuencias de cualquier situación, está atravesando una difícil y complicada situación con el tema de la falta de combustible, que está comenzando a ser suplida ahora que llegaron y están comenzando a llegar 5 buques cargados de gasolina desde Irán. Para que el gobierno iraní, eterno enemigo de Estados Unidos, por lo menos en los últimos 40 años, envió ayuda a Caracas en solidaridad y en apoyo, por supuesto, al gobierno de Maduro. Una situación que no debe extrañar a nadie. Las relaciones entre Venezuela e Irán han sido estrechas, no solo, se recuerda mucho con las constantes visitas de Hugo Chávez a Teherán, pero la cercanía entre Venezuela e Irán es histórica. Son dos países miembros OPEP, son dos países productores de petróleo, son dos países que tienen muchos intereses en común y que siempre desde los años 50 han colaborado mucho entre sí. Por supuesto, esa colaboración se ha ido estrechando y se ha ido uniendo por haber cada vez más intereses en común. El tema se ha ido agravando, el tema de la gasolina, precisamente coincidiendo con el tema de la cuarentena y de la propagación del coronavirus en el mundo. En Venezuela, que Venezuela es uno de los países de América Latina que presenta menor cantidad de casos de COVID-19, sin embargo, se han tomado también allí medidas restrictivas. Ustedes pueden ver en las imágenes personas usando mascarillas, guantes en la calle y por supuesto medidas de distanciamiento, de cuarentena, cierre de muchos tipos de empresas y establecimientos comerciales. El transporte público que en Venezuela tiene proporciones mayores en cuanto al tamaño de los vehículos, pero por supuesto es un país más poblado y hay más gente tratando de movilizarse. Después de la operación Gedeón, volviendo al origen de tu pregunta, ya descrita parte del escenario económico y social de Venezuela, después del tema de la operación Gedeón, las voces notorias en el medio de la opinión pública fueron lo de siempre. Unos diciendo y negando absolutamente la existencia de los hechos, diciendo que eso era otra vez una pantomima del gobierno, diciendo que eso era una creación, un invento, una invención, una fantasía del gobierno, una distracción, por lo menos del lado de buena parte de los sectores opositores, pero las evidencias hechas públicas por diarios internacionales, incluso por personas que participaban en ese momento en las posturas políticas de Juan Guaidó, como JJ Rendón, pues dejaron en evidencia que no era ninguna invención, que fue algo real. Y que se puso en evidencia en esa operación lo que siempre hemos dicho: las fuerzas militares de Venezuela siempre han estado apegadas y van a seguir apegadas al gobierno constituido, que es el gobierno de Nicolás Maduro, más allá de lo que diga
Estados Unidos y que intenta imponer a Juan Guaidó como presidente reconocido, como presidente legítimo, como ellos le llamen. Definitivamente Nicolás Maduro es quien sigue gobernando en Venezuela, es quien sigue teniendo el control institucional del país y es a quien obedece la Fuerza Armada venezolana. Pero vamos a ver la repercusión que eso tiene en la figura de Juan Guaidó y además en todo lo que ello implica, porque está bien, Nicolás Maduro sigue gobernando, las Fuerzas Armadas han demostrado solidez, pero los más de 50 países que reconocen a Guaidó, incluyendo la República Dominicana, han seguido a su lado, incluso con toda la evidencia que lo implican en esta operación Gedeón, porque hasta contratos firmados existen. Hablamos de las repercusiones en cuanto a la figura de Juan Guaidó. No, Juan Guaidó sigue viviendo un indetenible desgaste por su imposibilidad de lograr objetivos. Pese a que el surgimiento de su figura y aquel acto en el que juró en un parque como presidente legítimo y que 3 segundos después Estados Unidos le daba su reconocimiento público, su figura se ha ido desgastando porque se le ha hecho imposible alcanzar algún tipo de objetivo político. Ningún tipo de objetivo ha podido lograr. No ha logrado mantener el control ni siquiera de la propia Asamblea Nacional. No olvidemos que a inicios de año hubo una doble juramentación de presidencia de la Asamblea Nacional, cuando se supone que él es el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, allí él se ha ido desgastando, él ha ido perdiendo apoyo interno, porque llega lo que siempre ha ocurrido en Venezuela, cada vez que un liderazgo opositor apuesta por una vía para salir del gobierno venezolano, con Maduro y con Chávez fue igual también, durante los años que gobernó Hugo Chávez, los 15 años que gobernó Chávez, se desgastan, llega la desilusión dentro de sus seguidores, desde sus filas comienza a sentirse un agotamiento, una desesperanza, un decir, bueno, apostamos por esta persona, apostamos por sus ideas, apostamos por su método y nos falló. Eso lo hemos visto repetirse durante muchos años, lo vimos repetirse con Enrique Capriles cuando perdió las elecciones de 2013 y apostó por lanzar a la gente a la calle y luego por decir que no y luego decir que sí y luego apostar al fraude y luego decir que había sido un fraude y que nunca pudo demostrar dicho fraude públicamente y ha pasado con casi todos los líderes históricos de la oposición venezolana que van perdiendo credibilidad y en mi opinión creo que el futuro de Juan Guaidó no va a ser muy distinto al de Antonio Ledesma, Leopoldo López, María Corina Machado, Julio Borges y otros de las caras visibles de la oposición venezolana, el desgaste, el aislamiento y probablemente incluso el exilio voluntario. Eso en cuanto a la oposición, está bien, vamos a convenir contigo, pero a uno de fuera, tú podrías hablar con más propiedad, eres venezolano, viviste allí toda tu vida prácticamente, a uno le da la sensación de que al gobierno de Maduro prácticamente lo sostienen desde fuera, a pesar de ese apoyo de las Fuerzas Armadas, de las milicias, siempre aparece Rusia, aparece China, sin valentona, ante Estados Unidos. Entonces mira esto, 2 barcos de Irán que van con petróleo a Venezuela. Uno dice, acá, pero petróleo, Venezuela es... 5 de hecho, 5 barcos. Fueron 5, oye. Uno dice, pero Venezuela es el prototipo del gran productor petrolero mundial. Entonces parece que la situación en Venezuela, la situación de crisis es la que le da oxígeno y aliento a que exista una oposición que a pesar de los errores, de los graves errores, se mantiene ahí. A ver, el tema de la situación petrolera y de producción de gasolina de Venezuela es bien peculiar. Venezuela tiene el segundo complejo refinador más grande del mundo. De hecho, hasta hace pocos años era el complejo refinador más grande del mundo, que es el complejo refinador que se ubica en Punto Fijo, en la península de Paraguaná, el Amuay Cardón. Ahora solo superado por un complejo refinador que se construyó hace pocos años en India, no recuerdo en qué año se inauguró. El tema de Venezuela es que
por las sanciones que le ha impuesto Estados Unidos a las empresas que quieran comerciar con Venezuela, no puede acceder a la industria petroquímica que produce los catalizadores necesarios para refinar el crudo venezolano y llevarlo a convertirlo en gasolina. Recordemos que el petróleo venezolano es muchísimo, es el país con las mayores reservas petroleras del mundo, pero al mismo tiempo es un petróleo muy pesado y muy ácido, muy sulfuroso. Por tanto, el proceso de refinación es muy largo y requiere de muchísimos aditivos químicos a los que no puede acceder en el mercado internacional porque estos son producidos en la gran mayoría, y a los que Venezuela siempre le había comprado, era a las empresas saudíes instaladas en Estados Unidos, Saudi Aramco y otras empresas saudíes. Y Venezuela no puede acceder a ellas, no puede comprar esos catalizadores. Eso sumado a cualquier otra cantidad de cosas que se pueden decir, errores, pérdida de personal capacitado por producto de la crisis económica y producto de muchas otras cosas que no vamos a extendernos en detallar. La industria petrolera venezolana, sumado a ese tema de las sanciones, ha perdido la capacidad de refinación y de reparación de sus refinerías y de mejora de sus instalaciones, y por tanto sus refinerías han estado parados una cantidad de tiempo importante. Con estos buques iraníes se supone que uno de ellos trae una gran cantidad de esos aditivos químicos y de esos catalizadores, y además de piezas y otras cosas, para reactivar las refinerías venezolanas. Creo que la primera en reactivarse va a ser la refinería del Palito, que está en el estado Carabobo, en el centro del país, a solo 3 horas de Caracas. Creo que también se va a reactivar la de José, que está en el oriente de Venezuela, una zona altamente petrolera, y que aún en los peores escenarios de escasez de gasolina de Venezuela nunca sufrió escasez. En 2002 y 2003, que las huelgas y las paralizaciones de la industria petrolera de la oposición llevaron a que la gente tuviera que hacer filas 2 y 3 días para conseguir unos litros de combustible. La vivimos todos los que estábamos en Venezuela en ese año. La zona oriental de Venezuela nunca presentó escasez. Sin embargo, en esta situación, el tema de no poder refinar su petróleo, por no contar con acceso a los catalizadores y a los aditivos químicos necesarios para la refinación del petróleo, ha llevado a esta situación de escasez que estamos viendo hoy, y que se supone que con el apoyo de Irán ahora van a solucionarse, porque Irán está enviando, además de gasolina, también está enviando estos catalizadores y estos productos químicos. Hay que recordar que Irán es un gran productor, no solo petrolero, es que tiene una fuerte industria petroquímica, cosa que Venezuela intentó desarrollar o ha intentado desarrollar en varias ocasiones y no con tanto éxito, pero Irán sí tiene una gran industria petroquímica y pues en este momento le va a ser, según parece, de mucha ayuda a Venezuela. Sí, pero es una pena que el pueblo venezolano esté en esta condición y que se estén dependiendo, fíjate, de este tipo de apoyo que llega desde Irán, en los confines del mundo, en otra parte del mundo, y como decía hace un momento, que se esté dependiendo del apoyo que dé China, del apoyo que dé Rusia. Incluso ante la pandemia, los chinos y los rusos le han dado un gran apoyo a Venezuela. La situación es bastante compleja. Yo creo que la posición del gobierno dominicano no ha sido la mejor. Ahí falla la política exterior. Yo mencionaba en un comentario en estos días que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, pidió expresamente que se quitara el bloqueo a Cuba y a Venezuela por una situación humanitaria en este momento de pandemia. Entonces hay una suerte de asfixia en todos los sentidos a Venezuela, y por eso es que yo no comparto que la República Dominicana esté arrimando decididamente el hombro a Juan Guaidó, cumpliendo, vamos a decirlo así, a los dictados y a las presiones de los Estados Unidos. Yo creo que ese bloqueo económico es criminal en este momento, y hago la salvedad porque cuando me refiero a que Venezuela, siendo uno de los principales productores de petróleo del mundo, tenga que depender de la ayuda exterior para poder refinar su propio petróleo, habla muy mal de los que lo gobierna y también refleja la situación de penuria que viven sus ciudadanos. Usted ve esa fila para adquirir gasolina
y eso llora ante la presencia de Dios. No sé si me sigue en lo que respecta a la política exterior dominicana y la posición que adopta específicamente en este momento de pandemia. Bueno, tú sabes que yo no suelo opinar sobre la política exterior dominicana, soy extranjero y no me gusta, y vivo acá y no me gusta tocar este tipo de temas, pero yo coincido plenamente contigo y con la CEPAL en que estos bloqueos son criminales, pero no son solo criminales en los tiempos de pandemia, es que son criminales siempre. Es un intento siempre. Los bloqueos económicos son un intento muy antiguo por poner el pie en el cuello de los rivales geopolíticos. Y quien sufre las consecuencias de eso es el pueblo, son los pueblos. Y son una apuesta de los grandes poderes mundiales a que se generen revueltas internas dentro de los países cuyos gobiernos ellos necesitan derribar. La historia está llena de esos casos y no es nada más Estados Unidos. Eso hay que dejarlo bien claro, ¿eh? Eso hay que dejarlo bien claro. China lo ha hecho Rusia y lo han hecho todas las grandes potencias del mundo a lo largo de la historia. No, y es una historia llena de hipocresías. Por supuesto. Estados Unidos acaba de meter a Venezuela y que entre los estados terroristas, precisamente coincidiendo cuando de su propio territorio sale un grupo de mercenarios a derrocar un gobierno extranjero y como se planteaba, hasta asesinar funcionarios. Pero no olvidemos que es tan hipócrita que cuando Obama negociaba las distensiones con Cuba, con el gobierno de Raúl Castro y aquel histórico momento en que Castro le levantaba la mano a Obama porque no quiso tomársela, uno de los puntos que negociaba y que le ofrecía Estados Unidos a Cuba era sacarlo de la lista de países que apoyan el terrorismo. Es decir, te coloco ahí porque quiero colocarte y te saco cuando quiero sacarte. No se basa en ninguna investigación ni en nada serio. No se basa en que en realidad tú lo hagas o no lo hagas. Eso no importa. Yo te pongo ahí porque yo quiero. Y eso es terrible, eso es trágico. Eso es lo que te describe. Es que simplemente el hegemón global utiliza su propaganda, su poder de negociación internacional, su poder militar y de disuasión para doblarle el brazo a cualquier país en el mundo. Bueno, eso lo admitió una vez el mismo Obama públicamente. Bueno, muy bien, Oscar, ya tendremos ocasión de seguir conversando. Ya se terminó tan rápido, con tanto que hablar. Sí. Tenemos a Jair Bolsonaro en Brasil tambaleándose. No, tenemos todo eso. Y mencionaste a Obama, ¿verdad? Que Obama le dedicó el último año a cultivar su política exterior. Y uno de sus grandes logros fue precisamente con Irán. Entonces, Donald Trump no solamente que ha echado por la borda todo, sino que ha revertido todo lo que en materia de política exterior hizo Obama. Pero y qué bueno que lo mencionas porque se nos escapaba. Ese cambio de postura de Donald Trump respecto a Irán ha llevado a fortalecer hoy a Venezuela. Es decir, porque es que hay que recordar que el tablero mundial es un tema de equilibrios. Cuando Obama desbloqueó la situación con Irán y con Cuba, de algún modo le restaba apoyo a Venezuela, que era también un objetivo de la administración Obama. Bueno, es que la mente de Donald Trump no alcanza para jugar ajedrez, ese ajedrez político, y por eso miren la posición. Yo creo que Trump en geopolítica no alcanza ni para jugar parchís. Bueno, Oscar Guedes, editor internacional de CDN, ha estado hablando con nosotros de la situación en Venezuela y de la operación GDO. Nosotros continuamos con Enfoque Matinal. Gracias, Oscar.